el vídeo más pedido del año y esto que acabamos de empezar. Vamos a empezar a realizar las fotos dentro de casa. Podemos ver una prueba con focal por 3 y ya aquí vemos tonalidad de colores. El 3A tiende a tener los colores más saturados, los amarillos veréis más intensos y el 3A Pro más desaturados, como más similar al fondos. Importante decir que ambos móviles estaban en colores vívidos, o sea, encendidos, los dos, o sea, el 3A Pro también, ¿no? O sea que eso es su saturación de colores. A priori incluso parece que con el zoom por 3 como que tiene más definición el 3A. En verdad depende muchísimo del ambiente, de la situación. Generalmente el 98% de las veces ya veréis a primera vista que el 3A Pro tiene mayor calidad a nivel de detalles. Aquí vemos un mayor zoom, he usado el por 4 ya que es digamos el tope óptico, porque en óptico 100% no es del 3A normal, y el por 4 del Pro, que recordad que tiene hasta un por 6. Aún así podemos ver que hay mucho más detalles evidentemente en el 3A Pro. La definición del pelo en el 3A parece un poco pixelado y lo seguimos viendo, por ejemplo, el modo retrato. Ojo, se va a ver porque hay un pequeño defecto justo debajo de la oreja que no lo cogió muy bien. Esto suele pasar a menudo en el modo retrato con personas. Si lo haces bien no se nota mucho. Ahora si haces zoom y amplías pues puedes ver ciertos defectos en el pelo. Esto es un vídeo rápido que hice para probar digamos el autofocus, ya que me estaba acercando al espejo. Si nos fijamos en el detalle en cierto punto vemos que se desenfoca un poco más el 3A. No le he dado mucha importancia, pero sí que me di cuenta más adelante que cuando hice también un testeo de tener un móvil en la mano y filmarlo con el 3A y el 3A Pro, pues se ve que con el 3A tiene dificultades a enfocar bien. No enfoca bien, o sea, no pasa siempre, pero sí más de lo que debería. Evidentemente, si estás grabando fuera, pues perfecto, pero si tienes, por ejemplo, un objeto en la mano y que estás grabando, además aquí puse el zoom, me parece por 3 y no sé, grande angular, normalito, 8 megapíxeles. Teníamos que sacrificar algo si queríamos el teleobjetivo. He de decir que yo siempre he pensado que usaba mucho el grande angular. Sí me gusta, me encanta, pero ya no lo uso tanto. Personalmente no es algo que he echado en falta. Entonces la calidad es regular. Bien, pero no tan bien. Hay una diferencia a nivel de colores y contrastes. El 3A Pro siempre tiende a tener mucho contraste, ya lo he comentado en la review dedicada del 3A Pro. Aunque a veces he de decir que en ciertos momentos parece que el 3A tiene más contraste, pero generalmente, o sea, la mayoría de las veces tiende el 3A Pro a tener más contraste. Lo podemos ver en este ejemplo de la cancha de pádel. Las zonas que están como iluminadas están más iluminadas, están más claritas, y la zona más oscura con más contraste. Sinceramente es algo que yo prefiero porque el 3A parece como más en crudo, ¿no? Lo podemos ver también en las zonas también del suelo, más con el reflejo de la luz. La parte de la izquierda también de los lofts están como más iluminados, en fin. En la parte de objetos cercanos, como he dicho antes, en este caso no sé por qué se da, pero generalmente el 3A no tiende a tener tanto contraste. En este caso hice un vídeo dentro de un bar, una cafetería, en un día nublado. Puse el 2 para comparar y no sé qué está pasando, pero los vídeos sacados con el 2 como que les falta frames. También vemos que hay como un poco más de bokeh, tenemos un poco más de profundidad de campo. También los colores aquí lo volvemos a notar, que el 3A está como un poco más saturado. En este caso el 3A Pro vemos que se pasó de iluminación, las zonas iluminadas están como un poco quemadas, pero por lo general bien, me gusta más el resultado de la serie 3A, aunque no me gusta tanta saturación de color. La verdad es que a nivel de color prefiero el 2. Y aquí entramos en el apartado de macro. Daba por hecho que el 3A tenía macro y resulta que no. Entonces, para esta prueba lo que hice simplemente es poner el teleobjetivo, o sea, una foto normal en por 3. ¿Por qué? Porque es cierto, como ya comenté en la review del 3A Pro, ahí también las fotos en zoom por 6 me parecían muy similares al macro por 6. No sé si es una cuestión de marketing o si efectivamente hay una real diferencia. No me parecen muy diferentes. El 2 lo puse por poner, la verdad, porque pobrecito da lo que puede. Realmente siempre me encantó el macro del 2, la verdad, o sea, lo veía un buen macro, pero después de esta serie evidentemente nada que ver. O sea, aquí ves muy bien los detalles. Hice un reel hace tiempo que con el Pro puedes ver los píxeles de la pantalla, y en caso de que pongas por ejemplo una imagen impresa
pues puedes ver los puntitos de la impresión. También aquí podéis ver una ampliación de esa misma foto. Con el Pro, desgraciadamente, me equivoqué al enfocar bien la parte que tenía que enfocar, entonces parece que está un poco más desenfocado. En realidad no. Aquí ya vemos en el fondo que los detalles están hechos ya con la IA del procesamiento. Muy bien lo hace el 3A. Sin embargo, pues si comparamos el macro por 3 y por 6 del 3A Pro, exclusivamente vemos que hay mucha diferencia. Podemos ver muy bien los detalles. Puse otro ejemplo, puse el fondos como sujeto y podéis ver el resultado del 3A y del 3A Pro hay una considerable diferencia. Aún así, bueno, como he dicho antes, el 3A tiene zoom hasta por 4 y el Pro tiene hasta por 6. Aún así, el resultado me sorprendió porque el 3A, zona de la lente, podéis ver que está muy oscura y muy perdida, cosa que con el Pro, al ser muy luminoso usualmente, tiende a resaltar más esos detalles. Con modo retrato, el 2 podemos ver que no hace un buen balance, siempre tiene un buen HDR, pero aquí vemos otra vez que se ha quedado atrás. Muy bien los colores de la serie 3A y además a nivel de detalles y de bokeh, gracias otra vez al zoom que tenemos, más natural. Los dos a nivel de retrato funcionan un poco igual con el tema del pelo aquí, de la barba. Son fallos, pero no son fallos muy grandes. Sin embargo, el 3A carece de detalles. Tiene una calidad inferior, no tanto a nivel como de cámara, pero de detalles. Podemos ver la barba, o sea, tiene mucha más nitidez el 3A Pro. He probado el selfie en modo retrato, bastante bien los dos, que el 3A Pro tendía como a tener como ese halo luminoso de un lado, o sea, cuando me daba la luz. Aquí tenemos otro ejemplo, contraluz, porque quería testear a nivel, digamos, un poco más extremos. Aquí el 3A parece haber trabajado un poco mejor. A nivel también de colores, quizás pueden parecer un fondo un poco falso, pero bien. Y el 3A Pro, otra vez, como que ese halo será la bendición divina o algo. Selfie de noche, modo retrato, pero sin flash. Muy bien también. Podemos ver aquí que el 3A Pro tiende a difuminar esas sombras que vemos justo en la parte del ojo donde el pelo casi tapa. Las suaviza bastante, pero los dos trabajan bastante bien. Evidentemente no le puse el flash a posta para ver hasta qué nivel de detalle y de calidad tiene, porque evidentemente de noche siempre todo es peor. Y aquí un ejemplo de selfie normal y contraluz para testear. Aquí es interesante porque vemos que ya no hay ese halo luminoso alrededor y hay más detalles en el Pro. Es decir, si os fijáis en el 3A parece como más suavizado todo. Además hay un poco más de bokeh en el 3A Pro. Lo que sí he notado es que los selfies del fondos me parece que aunque tengan mucha menos calidad, tienen mucho más detalles. O sea, no tengo ejemplos para enseñaros, pero en la serie 3A vemos que si haces doble tap te hace un zoom enorme, ¿ok? Pero el resultado sigue siendo un poco difuminado, como si tuvieras un efecto belleza del Samsung activado. Sin embargo, en el 2, no sé, ves todas las manchas de la cara, los poros, los granos, ves de verdad todo tipo de detalle y es algo que he echado de menos. ¿Qué sentido tiene tener tanto peso de una foto si parece que no está casi enfocada bien? No sé, los vídeos bien, o sea, ningún problema. Lo que sí he notado es que el 3A, no sé por qué, lo he notado también cuando está probando los dos dispositivos a la vez, y es que el 3A como que tiene menos estabilización. Por ejemplo, si estás enfocando algo y estás moviendo un poco la mano, ves que se mueve y tiembla todo, mientras que hace lo mismo con el 3A Pro y está muy bien optimizado y muy bien estabilizado. Es algo que a nivel de vídeo no he notado tanto, quizás. Es muy raro, pero a la hora de sacar fotos sí, si tienes un buen pulso ok, pero si sacas la foto, por ejemplo, con el botón de volumen, hay un ligero movimiento que te puede mover un poco más la foto. Me sorprendió bastante que tuviera esa falta de estabilización. Vídeos nocturnos, muy bien, ninguna queja. Los colores del 3A tienden como a ser poco naturales, quizás. Aquí vemos el cielo como más tonos verdes, pero a ver, es mínima la diferencia. No es apto para daltónicos. Con respecto al zoom, destacar que con el 3A Pro pones el zoom a tope, hay ruido. De noche, curiosamente, parece haber menos.
que de día. No sé, 3A normal, bueno, claramente tiene un poco menos zoom a la hora de hacer el vídeo, entonces tiene un poco menos de nitidez, pero son detalles. Realmente la calidad me parece igual, como hemos dicho antes, es más luminoso. Luego lo he comparado con el Phone 2 también y muy bien, me sorprendió porque no me parece mala cámara, no obstante, bueno, la he criticado muchísimo con esta serie y por obvias razones, pero tiene un muy buen resultado, la verdad. A nivel de detalles también, es más, a nivel de colores y de iluminación, está entre el 3A normal y el 3A Pro y eso es un buen punto a favor. Zonas muy oscuras, no sé por qué. En este caso podéis ver que el sujeto se pierde directamente en el 3A Pro. Os juro que cuando estaba grabando veía bien y muy claro en los dos dispositivos. No sé qué ha pasado, si es cuestión de la luminosidad de la pantalla, puede ser. Los resultados que veis, tiene otra vez, más nitidez el 3A Pro, pero aquí trabaja mejor el tema de oscuros el 3A normal. Estabilización genial. Y aquí algo curioso, quise comparar el Phone 2 con el Phone 3A y me sorprendió a mal el 3A. O sea, no me lo esperaba, pero el Phone 2 casi no tiene ruido, se bien ven las cosas, podemos ver el extintor que en el 3A directamente desaparece, los colores tienden más al verdoso, o sea, los oscuros mal, no sé qué ha pasado. Claramente, si utilizáis aplicaciones externas como Blackmagic para hacer vídeos, digamos, de manera más versátil y profesional, podéis ajustar parámetros y estas cosas no pasan, evidentemente. Esto, digamos, es un vídeo que haces en cualquier momento para todos, pero esta es la calidad del vídeo. Las fotos nocturnas en modo rápido, muy bien también. Un poco lo que he comentado antes, la verdad. Colores, la verdad, a mí personalmente me gustan más los del 3A Pro. Ahora, quizás hacer una prueba muy extrema de modo noche rápido en condiciones bastante pésimas. Este es el que hice en el coche para probarlo con movimiento, mucha oscuridad, muy poca iluminación. ¿Qué pasa? Que los dos glitchean y es normal. Aquí la verdad es que es algo bastante extremista que hice. A veces parece que el 3A Pro va mejor, a veces parece que el 3A va mejor a nivel de detalles y que bueno, en general los dos muy bien con los oscuros, nada que ver con el 2 que hacía como zonas verdes o moradas alrededor. Conclusiones, no entiendo muy bien para quién es el 3A, porque realmente no hay diferencia como el 2A y el 2A Plus, que había una diferencia a nivel de procesador y un poco de cámara quizás. En este caso lo único que cambia es el tema de la cámara y me pregunto para qué. Realmente los dos son de gama media, no es que uno sea gama alta y otro gama media, entonces van bastante a la par. Quizás dependa si a ti te interesa el tema de macro, que lo único que carece, no sé, es que para tener evidentemente una serie así barata que tiene buena cámara, pues para eso ve directamente al Pro. Lo único que se me ocurre es a nivel de budget, si tiene un budget bajo y quieres un Nothing con todo su sistema operativo y quieres una mejoría de cámara, aunque creo que hay competidores que te ofrecen un poco más por el mismo precio, pero claro, no tienes todo el sistema operativo con toda su estética y la integración que tiene. Mis conclusiones son las mismas de mi otro vídeo. Mejor es mejor el Pro. Para algo es Pro.